Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor compartir con todos ustedes este espacio académico organizado por la IUNAD en el marco del simposio Gestión con propósito, Inteligencia, Bienestar y Sostenibilidad Organizacional. Les habla la doctora Lisbeth Guerra. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de manera muy particular a la doctora Nairis Peña por permitirme compartir con esta comunidad académica como lo es la IUNAD. Muchas gracias, doctora Anairis Peña. La conferencia que he preparado para la tarde de hoy está inspirada en mi libro más reciente y lleva por título Inteligencia Organizacional Regenerativa, tejido conectivo entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Es muy importante, antes de continuar, hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos construir organizaciones inteligentes con la capacidad de adaptación y sobre todo una adaptación regenerativa que cree valor ante las exigencias de este nuevo mercado? Tomando en consideración algunos fragmentos de mi libro, eh, puedo citar a continuación. Una de las grandes inquietudes es cómo hacer frente a los cambios en las organizaciones. No se trata de cambiar un edificio, es como evolucionar una especie. Es decir, vamos a partir de del concepto de organización como un organismo vivo. Y por lo tanto se requiere de voluntad política, tolerancia al malestar durante la transición y valentía para cuestionar verdades sagradas que llevan décadas en la praxis de diferentes organizaciones, décadas de antigüedad, sosteniendo una curva de aprendizaje de acuerdo a los retos que se presentaron en los contextos en los que estas organizaciones nacieron. Acá lo importante es la capacidad de respuesta que tienen estas organizaciones frente a las nuevas exigencias del mercado, que son completamente diferentes. También en el capítulo 1 parto del principio del darwinismo, el principio del darwinismo que apuesta por que no sobrevive el más fuerte, sino el que es capaz de adaptarse. Y en ese sentido no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el más adaptable. Y en la era digital, la velocidad de adaptación es más importante incluso que su capacidad de adaptación, la velocidad con la que responde frente a esas exigencias del mercado. Muchas empresas se detienen o dejan de reaccionar dado el alto nivel de perfección que se exigen para poder tomar decisiones. Y cuando las toman ya es tarde, ya han salido del mercado. La agenda que he preparado para la tarde de hoy tiene que ver con estos aspectos que ustedes observan acá. El punto uno, seguir adaptativa, ejemplos de empresas que no han tenido esa capacidad de adaptación. El punto número dos, el nuevo paradigma, un paradigma que va de la economía del conocimiento a la economía cognitiva. La economía del conocimiento, recordemos a Peter Drucker, de la importancia del capital más valioso de esa economía era precisamente el conocimiento. Pero hoy día estamos hablando ya de una economía cognitiva. En el tercer punto, el tejido conectivo, es decir, el concepto de inteligencia híbrida que forma la arquitectura sinérgica entre la relación de inteligencia humana e inteligencia artificial. Un caso que ilustra este tejido conectivo en acción, que es el caso de la empresa Stickfit, un plan de acción, es decir, de cómo iniciar esos primeros pasos para construir una inteligencia organizacional regenerativa en las organizaciones y finalmente algunas palabras de conclusión. Vamos a comenzar con el primer punto que tiene que ver con el cementerio de los gigantes ciegos, es decir, aquellas empresas que no fueron capaces de adaptarse. Veamos cuáles son. He traído a continuación los casos más icónicos, como el caso de Blockbuster, Nokia y Kodak. Estas empresas lo tenían todo.
dinero, capital ilimitado para invertir, talento, los mejores profesionales del mundo formaban parte de estas organizaciones. Nokia era una de las empresas que tenía la plantilla de ingenieros más brillante y Kodak, por supuesto, también tenía un talento humano brillante. Los datos, tenían acceso a datos, información de millones de clientes. Tenían todo excepto una cosa, inteligencia organizacional. Es decir, el sistema nervioso conectivo que les permitiría a ellos reaccionar frente a los cambios. Esos cambios que no se ven a simple vista, sino que se logran constatar cuando ya son tendencias. La empresa que logra verlo cuando ni siquiera nadie lo sospecha, esa es la empresa que va a sobrevivir en ese mercado. Y, por supuesto, estos gigantes no tenían esa capacidad y por eso desaparecieron. Un caso icónico, el caso de Blockbuster con Netflix. El CEO de Netflix siempre cuenta la historia de cómo su primer cliente, su gran cliente o potencial cliente fue Blockbuster. Ellos ofrecieron su pequeña startup, ofrecieron venderla por 50 millones, pero esta empresa los rechazó y se burlaron porque el modelo de negocio que ellos proponían en ese momento, que era la venta de DVDs por correo electrónico, les parecía una locura. Sin embargo, ellos tenían la visión a largo plazo de que el mercado, sobre todo ese mercado online, iba a tener mucha presencia. Pero ellos no lo vieron. Blockbuster no lo vio. Una empresa que tenía 9.000 tiendas en todo el mundo versus una startup pequeña ubicada en Los Gatos, en un lugar llamado Los Gatos, y una empresa que perdía dinero cada trimestre, un modelo que era incomprendido, es decir, que nadie entendía, muy semejante al caso de Amazon en sus inicios, nadie entendía ese modelo de negocio. El ADN, maximizar conveniencia y personalización, que era lo que ellos lo distinguían como modelo de negocio. Y por supuesto, esto fue lo que les permitió a ellos hoy en el pleno 2026 ser la empresa que son. En esta comparación observamos cómo este gran gigante tenía ocupado el 100% del mercado de rentas de video. ¿Y cómo es posible que una empresa que haya ocupado el 100% del mercado haya sido sustituida por una pequeña startup? ¿Cuál es la explicación que dan algunos expertos? Que Blockbuster veía el presente en alta definición, es decir, creía que tenía el control total de ese mercado y que nada de ninguno de esos cambios ni esas variables podía afectarlo. Sin embargo, Netflix leía el futuro diferente, lo leía en código y fue acertado. Otro dato importante en el marco de esta capacidad de adaptación es este dato producto de una investigación longitudinal que aplicó Gallup y Gartner entre el año 2019 y 2024. Ellos sostienen que el 20% de la capacidad real, de la capacidad intelectual, es la que utilizan las empresas. Es decir, que el 80% del capital intelectual de las empresas no se aprovecha. ¿De qué se trata ese 80% oculto del capital intelectual? Conocimientos tácitos de sus empleados y que son conocimientos que están solo en la cabeza de los empleados. Cuando ellos se van, se llevan el conocimiento. Conexiones no realizadas entre departamentos. Es decir, en las organizaciones seguimos observando cómo los departamentos actúan como silos y que como si fuesen islas dentro de una misma organización. Esa falta de conexiones es lo que impide
el uso de ese 80% de capital intelectual. Patrones detectables en sus datos, pero una cantidad de datos que están allí archivados y que no han sido analizados ni aprovechados. Capacidad de aprendizaje colectivo desaprovechada, innovaciones que nunca llegaron a escalar, es decir, innovaciones que se les ocurrieron a empleados, al talento humano dentro de determinadas organizaciones y que no fueron tomadas en cuenta. Esto nos lleva a preguntarnos o a imaginarnos, por ejemplo, un atleta olímpico compitiendo solo con la quinta parte de su fuerza muscular. Eso es eso está pasando en la mayoría de las empresas ahora mismo. Ese músculo que es el capital intelectual, que puede ser entrenado, está dormido en un 80%. Solo está despierto el 20%. En el marco del nuevo paradigma de la economía de las capacidades cognitivas, hay tres grandes revoluciones que lo cambian todo. Estas son entre la primera ola, que se ubica entre 1990 y el 2010, lo que se denomina como la inteligencia organizacional clásica, es decir, convertir el conocimiento tácito en explícito. Toda la teoría acerca de la gestión del conocimiento trata o gira en función de ese planteamiento, de la conversión de un conocimiento tácito a un conocimiento explícito. Entre el 2010 y el 2020 sobreviene lo que se denomina como la transformación digital y se impone dentro del marco de la cuarta revolución lo que es la eficiencia operativa mediante la tecnología y los datos. Y la tercera ola, que es del 2020 en adelante, es la inteligencia organizacional regenerativa, es decir, la inteligencia colectiva aumentada. ¿Aumentada a través de qué? A través de lo que se ha denominado como la inteligencia híbrida con propósito. Y volvemos entonces a esa ley del darwinismo digital. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el más adaptable en la era digital. La velocidad de adaptación supera la perfección de la adaptación. Un caso que nos ilustra esta economía cognitiva es el caso de Sara. En esa economía cognitiva ya no importa qué sabes. En la economía del conocimiento era muy importante los títulos, los certificados, el conocimiento acumulado. Pero en la economía de hoy lo que importa es la velocidad, es decir, qué tan rápido aprendes algo nuevo, es decir, el desaprendizaje. Desaprender lo que anteriormente manejábamos y valorábamos como conocimiento para poder ajustarnos a un nuevo conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido aprendes algo nuevo? Y que también conectas ese conocimiento con diferentes dominios. Estamos hablando de un conocimiento transdisciplinario, un conocimiento que trasciende los dominios, los silos, los departamentos, en este caso las empresas, y que se basa en el tejido conectivo, la capacidad de conexión entre diversos dominios. Y lo tercero es la acción. ¿Qué tan efectivo es la traducción para generar insights ejecutables? Es decir, si manejas 1 millón de datos, ¿qué tan efectivo eres o qué tan rápido eres para traducir esos datos en algo que sea ejecutable, en la toma de decisión ejecutable? Hay empresas que se tardan, vamos a suponer, una determinada base de datos, cantidad de datos, mientras una empresa se tarda en 6 meses en traducirla. Hay empresas que en 48 horas
con el tejido conectivo necesario o con el sistema nervioso instalado de esta inteligencia híbrida, puede traducirlo de manera mucho más rápida en insight ejecutable. El caso de Sara, veamos el caso de Sara. Esta empresa procesa más de 50.000 fotos de Instagram y TikTok diariamente. Es decir, hace un monitoreo de las redes sociales acerca de las tendencias en la moda. Detecta micro tendencias emergentes, no cuando ya son una tendencia, sino que tiene una capacidad de predicción de cuáles van a ser las tendencias. Por eso está hablando de micro tendencias emergentes en tiempo real. Está constantemente monitoreando las redes. Hay un ciclo y se ajusta su ciclo de diseño, producción y distribución, se ajusta a esa investigación predictiva del mercado de manera constante y hay un ajuste cada 14 días. Versus con las empresas mucho más lentas que tardan entre 6 y 9 meses del promedio de la industria para poder ajustarse a esas micro tendencias o cuando ya despiertan, pues hay una tendencia en el mercado que ellos no pueden aprovechar. Esta empresa, por supuesto, tiene una velocidad cognitiva muy alta para poder procesar en tiempo real y con predicción, con un ajuste del 100% en sus predicciones de las tendencias que van a marcar pauta en el mercado de la moda. Y en el momento en que esas tendencias se hacen presente, ya ellos tienen lista la producción. Es decir, no es que van a producir los diseños en ese momento. No, ya los tienen listos. La pregunta retórica para todos nosotros es, o para quienes están en una empresa es, o son empresarios, su empresa aprende en días, semanas o meses. En un mundo exponencial, el tiempo es la única ventaja que no se puede comprar. Su competidor con menos datos, pero con mejor sistema nervioso, puede sustituirlo de ese mercado. Es un dato que hay que tomar en consideración. Ahora bien, el concepto medular, inteligencia organizacional regenerativa, ¿qué es? Es un sistema nervioso organizacional que integra capacidades cognitivas, es decir, la capacidad de percibir, aprender, recuerden lo de microtendencia, percibir, aprender, decidir y recordar. En este caso, memoria. Tiene memoria. Infraestructura digital y propósito regenerativo para crear valor sostenible para todos los stakeholders, es decir, todos sus colaboradores y todos los que están a lo largo de la cadena de producción y la cadena a nivel de consumo. Aguas arriba y aguas abajo. Esta Este tipo de modelo de inteligencia organizacional se centra en capacidades cognitivas, percibir señales débiles, no fuertes, no tendencias, débiles cuando nadie las ve, procesar con IA más el juicio humano, es decir, complementar las capacidades del juicio del ojo humano con aquello que logra hacer la IA, que es el procesamiento masivo de datos y la detección en tiempo real de patrones, que no lo hace el ojo humano de manera inmediata. Aprender colectivamente, recordar y tener memoria viva, es decir, tener la capacidad en el momento adecuado de la transferencia del conocimiento y la información que se requiere para poder responder a los retos del mercado. Recuerden que hay un nivel de obsolescencia muy rápido en la información, entonces la pregunta es cuán rápido podemos aprender y por lo tanto debemos tener una memoria viva. Infraestructura digital, datos integrados, no silos, no como estamos acostumbrados, cada departamento funcionando como una isla. La IA como amplificador, no como sustituto.
Hay muchas personas que delegan toda su cognición en la IA, por lo tanto quedan anulados. Entonces, no se trata de anularnos, sino que se trata de amplificar nuestros conocimientos a partir de la IA. Plataformas abiertas, gobernanza algorítmica, ética. La ética se convierte en un valor estratégico para las organizaciones en la actualidad. El propósito regenerativo, el principio del ESG, que son las siglas de ambiente, de las variables de ambiente, social y gobernanza. Gobernanza algorítmica ética, lo que anteriormente se conocía como la responsabilidad social corporativa. Pero esta responsabilidad social corporativa ajustado a estos principios de ESG se convierten no en una posición altruista, sino en una ventaja competitiva y necesaria en el mercado. Se debe generar valor para todos los que están involucrados en la empresa, crear un ecosistema, no una pirámide, y mantener siempre la posibilidad de una sostenibilidad. Sostenibilidad en esas tres variables, en ambiente, lo social y la gobernanza algorítmica, y por lo tanto una sostenibilidad cognitiva. Acá un resumen de este tipo de inteligencia. Entonces, retomamos. Percibir. Sensibilidad contextual ampliada. Señales débiles del entorno. Segundo, procesar. Un cerebro central conectado a la IA. Datos, insights, decisiones. Es decir, este ciclo virtuoso para poder tomar decisiones adecuadas, decisiones informadas. Luego, una vez que se tienen esas decisiones informadas, se actúa con agilidad operativa, automatizada y velocidad de respuesta. Por supuesto, conectado dentro de un gran ecosistema de innovación abierto, con redes inteligentes y posteriormente, una vez que se ha cerrado este ciclo, regenerarlo a partir de la retroalimentación o el feedback positivo con las variables del ambiente, lo social y la gobernanza. Entonces estamos hablando de una sostenibilidad que siempre está buscando cómo adaptarse, cómo aprender algo nuevo sin dejar huella en el ambiente, sin dejar una huella ecológica con sus prácticas operativas en el ambiente y de crear valor para las comunidades o las sociedades de las que forman parte. La organización se renueva constantemente en un ciclo virtuoso a sí misma. Este tejido cognitivo de la inteligencia híbrida como arquitectura, debemos hacernos entonces la pregunta, ¿cómo se da? ¿Cómo se da este proceso de interacción, de simbiosis organizacional entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial? Inteligencia humana, ¿qué implica? Empatía y juicio ético, interpretación del contexto, de la singularidad, de las ambigüedades, la creatividad, la frones, es decir, la sabiduría práctica, la construcción de confianza y la lectura de un contexto social. Esto no lo tiene la IA. ¿Qué tiene la IA? Esto que estamos colocando acá son los elementos de mayor valor en cada una de las inteligencias. En la inteligencia artificial, ¿qué valoramos? Procesamiento masivo de datos, detección de patrones ocultos, es decir, esa capacidad que tiene la empresa de traducir esas señales débiles del mercado a través de recursos o análisis de datos predictivos, no lo va a hacer a través del juicio humano, lo hace a través de la IA. Entonces, esa detección de patrones ocultos, velocidad y consistencia, memoria organizacional total, porque la IA no olvida nada, y una predicción y anticipación. Es decir, la IA nos puede resolver el tema de el ahora, el mediano y también el largo plazo. Esa simbiosis se da con cada interacción, porque cada interacción desde el juicio humano y la IA va entrenando el sistema.
Humanos detectan las condiciones del ambiente, detectan la ambigüedad y la singularidad y la IA lo generaliza. La IA escala mientras que los humanos orientan y dirigen esa escalada de la IA y eso se genera, por supuesto, dentro del marco de un ciclo de aprendizaje vivo, de interacción continua, de entrenamiento de el sistema. La pregunta equivocada que todos nos hacemos, o una pregunta polarizada, ¿es la IA o es lo humano? Y hay algunos que definitivamente ven a la IA como un enemigo, a la IA no como una potencia, como un recurso que viene a amplificar nuestras potencialidades, sino lo ven como un recurso que nos amenaza como humanos. Entonces la pregunta equivocada es IA o humano. Esto genera miedo, resistencia, decisiones binarias incorrectas. La pregunta correcta es qué hace mejor cada uno y cómo lo integramos. Entonces, en una matriz de asignación cognitiva óptima planteada por, por estos autores que ustedes observan acá, Rice y Foming, en el 2024, logra un poco ajustar ese análisis acerca de dónde es más óptimo la IA y dónde es más óptimo el juicio humano. Entonces, para procesar millones de datos, escalar velocidad y consistencia, es mejor la IA. Para detectar patrones ocultos en datos, es mejor la IA. Para interpretar ambigüedad y contexto, lo humano. La comprensión semántica profunda es una habilidad innata del ser humano y que hasta ahora no ha sido sustituida por la IA. Aplicar el juicio ético, la frones y la sabiduría práctica, lo humano. Generar empatía y confianza, lo humano. Aprender de excepciones de la regla, lo humano, la combinación entre lo humano y la IA. Humano detecta, IA generaliza. En esta simbiosis de la inteligencia humana y la inteligencia organizacional, IBM Watson ha tenido dos tipos de experiencia en dos centros de salud importantes. En el primer centro, Anderson, ellos establecieron ese modelo de Watson para reemplazar totalmente a el oncólogo. Los diagnósticos de oncología eran reemplazados totalmente por la IA. El enfoque IA como sustituto del juicio médico. Resultado, fracaso total. La lección, la argumentación mal diseñada, por supuesto, destruye ese valor. Pero en el segundo intento en este centro médico, Sloan Kettering, Watson logra hacer la combinación entre la guía y lo humano. Entonces, Watson, que es el modelo, el diseño, sugería hipótesis al oncólogo y el oncólogo decidía el contexto de la adaptación de esa hipótesis. El enfoque, la guía como un copiloto, no en piloto automático. El resultado, un éxito documentado. Impacto, 30% menos de tiempo en el diagnóstico oncológico y 15% mejor en la asignación del tratamiento. La lección, la IA como amplificador del juicio humano. La IA como copiloto, no piloto automático. Esto es muy importante tenerlo en presente. El humano decide, la IA amplifica. El caso emblemático de Steve Fitt lo tenemos a continuación. Fíjense que esta fue una pequeña startup que nació en el ámbito de la moda, pero que su arquitectura algorítmica en combinación con el juicio humano ilustran lo que acabamos de mencionar, esa arquitectura, ese modelo. Entonces, esta empresa actúa, el cliente
ellos hacen una especie de formulario donde el cliente hace su pedido, pero allí describe con total especificación y de manera muy descriptiva qué es lo que requiere el cliente, su peso, su talla, el, el lugar donde va a ir, para qué amerita la vestimenta que está solicitando, este, todo. Recuerden que ellos arman los outfits totales, es decir, no es que están vendiendo específicamente una prenda, sino que arman toda la experiencia del cliente relacionadas con outfit. Entonces, la IA, una vez que tiene esos formularios, los analiza y establece las clasificaciones y cuáles son los outfits que corresponden de acuerdo a los gustos, la tipología, las características del cliente. Pero los estilistas revisan lo que ha hecho la IA y allí entonces hay una retroalimentación o un feedback de ese juicio humano, lo que se denomina frónesis, que es sabiduría práctica, es decir, contextualización. El FIC, es decir, cuando arman la propuesta, 5 prendas perfectas es el resultado de la relación entre la IA y el estilista. Arman el FIC y luego hacen feedback con el modelo, reentrenan al modelo de acuerdo a la experiencia del cliente. El cliente va a decir si le gustó o no le gustó y entonces hay un feedback positivo con la IA. ¿Qué es lo que tiene esta empresa? Tiene un capital algorítmico, es decir, tiene muchísimos algoritmos trabajando para ello. Hay un capital humano, más de 4.000 estilistas, hay una curación contextual en bases de datos de sus clientes, hay interpretaciones de las ambigüedades a las que se han presentado y hay una alta construcción de confianza con sus clientes. Lo que han logrado es una arquitectura de integración, un ciclo cerrado de retroalimentación. Cada interacción entrena el modelo. 87% de precisión, el 7,3% mucho más que eh, las recomendaciones que ellos reciben solo de los estilistas. Es decir, que estas recomendaciones de la IA superan 7 veces más la recomendación de un estilista. ¿Cuál es ese plan de acción para la conversión de una inteligencia organizacional regenerativa? ¿Cuál es la espiral evolutivo el que debe instalar una empresa para poder empezar a dar esos primeros pasos? Lo primero es instalar los sensores digitales, es decir, percibir en tiempo real el análisis de data predictiva que le permita visualizar y identificar esas señales débiles del mercado a tiempo. Crear el cerebro central con IA, procesar con inteligencia aumentada, es decir, la combinación de la IA con lo humano, fortalecer el sistema nervioso ESG, es decir, siempre establecer los principios relacionados con ambiente social y gobernanza algorítmica ética que le permita conectar con propósito tanto a los que están involucrados directamente con la empresa como el entorno inmediato. Entrenar los músculos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Actuar con agilidad exponencial. 5. Implementar el motor de regeneración, crear un valor sostenible. Y 6. Ciclo de retroalimentación, aprender, evolucionar y reiniciar. Los pasos no son lineales, forman un espiral evolutivo. El paso 6 retroalimenta el paso 1, iniciando de nuevo el ciclo de madurez. ¿Cuáles son las 5 verdades fundamentales a lo largo de toda esta ponencia que sé que me he llevado más tiempo de lo normal? El darwinismo digital es ley ineludible.
La velocidad de evolución cognitiva supera cualquier ventaja tradicional. La sinergia es no lineal. No hay linealidad entre la relación de la IO, de la inteligencia organizacional, lo digital y la ESG. Es un espiral, un ciclo virtuoso, la combinación que multiplica todos estos resultados, los amplifica y los adapta a los requerimientos del mercado. Existen 5 arquetipos competitivos de acuerdo al modelo planteado de la IO, eh, en el cual no me voy a detener mucho, pero se los voy a mencionar. Está el arquetipo más tradicional, que es aquel que simplemente responde al mercado. Entonces, son 5 arquetipos que van del resiliente tradicional al de mayor posicionamiento, que se denomina orbital digital. Y esta transición, por supuesto, requiere una inversión sistémica de recursos en la organización para ir avanzando hacia ese arquetipo competitivo que se adapte a las exigencias del mercado. Otra de las verdades fundamentales es producto de esta investigación que les mencioné. El 80% del capital intelectual está dormido. El mayor activo ya existe en tu organización. Solo necesita una arquitectura para activarlo. El liderazgo regenerativo es una condición necesaria. Sin liderazgo que cultive una arquitectura cognitiva dentro de este entorno que hemos denominado economía cognitiva, requiere, por supuesto, de un buen liderazgo y un liderazgo centrado en la frónesis. Y la probabilidad de fracaso con este tipo de liderazgo regenerativo, por supuesto, va a disminuir. Y si no se tiene ese tipo de liderazgo, pues el fracaso está garantizado. Y para finalizar, el cementerio corporativo está lleno de empresas que fueron más grandes, más ricas y más establecidas que la suya. Su pecado, ceguera adaptativa. Usted ahora tiene el mapa que ellos no tenían. La pregunta no es si su industria será transformada. La pregunta es, ¿su organización será la que transforma o la que es transformada? Entonces, son preguntas para la reflexión. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, hasta una próxima, vale la redundancia, una próxima oportunidad para seguir compartiendo con ustedes eh, todas estas nuevas tendencias en el marco de la inteligencia organizacional. Agradecida y pendiente de todas sus preguntas y sobre todo el hecho de que me agrada mucho es que podamos reflexionar juntos.